Unidad 8, Nueva narrativa latinoamericana post-boom. María Isabel Tarqui Durán, Adriana Pilar Terceros Giros, Valentina Villagómez Graneros, Ailén Saraí, Miranda Sardón. La narrativa latinoamericana después del boom. Aproximadamente a inicios de los años 70 del siglo XX, la literatura hispanoamericana comienza a emprender nuevos derroteros, ingresando en una nueva etapa o instancia que se ha dado el llamar el post-boom. Con este término se denomina un fenómeno, un movimiento del ámbito narrativo que empieza a gestarse en esos años y se formula plenamente en los 80, por una generación de escritores nacidos entre las décadas 40 y 60 fundamentalmente. ¿Por qué se denominó post-boom? Si bien el término es de origen extranjero, tiene su explicación en que este movimiento surge después del apogeo del boom latinoamericano, principalmente como reacción contra este, asimilación o variante de este fenómeno. El nombre fue acuñado por el escritor, crítico y profesor paraguayo Juan Manuel Marcos en su ensayo Roa Bastos, precursor del post-boom 1983. Sin embargo, muchos estudiosos optaron por llamarlo literatura postmoderna. El post-boom se origina en una época de cambios y conflictos en todas las sociedades latinoamericanas, entre los que se pueden mencionar el acelerado endeudamiento externo, la intensificación de la dependencia económica y política, la agudización de la crisis económica, la corrupción en los niveles gubernamentales, el intervencionismo estadounidense, las migraciones del campo a la ciudad y sus consecuencias. Por ejemplo, la desintegración familiar, los movimientos guerrilleros y la represión política de los gobiernos dictatoriales. Como producto de una época, la narrativa del post-boom trae consigo significativos cambios de estilo narrativos, con diversidad de formas, y también temáticos y discursivos, según hacia donde quieran dirigirlos sus autores. El canon literario, instituido por la narrativa del boom del 60, comienza a ser reemplazado por un nuevo canon. Con respecto al boom, el post-boom constituye un fenómeno de mayor amplitud y diversidad o heterogeneidad literaria, que se evidencia en la coexistencia de tendencias antagónicas, desde obras de índole realista hasta textos en los que se extrema la experimentación narrativa. También se puede mencionar otros rasgos y métodos propios de este movimiento, como la reivindicación del tema del amor, la experimentación con géneros paraliterarios, el elemento humorístico, etc. Junto a las obras de los nuevos o jóvenes escritores, el corpus del post-boom incluye también textos de consagrados novelistas del boom, como Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y José Donoso, quienes a partir de los 70 empiezan a mostrar en su producción literaria rasgos que se identifican con esta nueva narrativa. Elementos estilísticos y temáticos que caracterizan el post-boom. Las siguientes características del movimiento post-boom son las siguientes. Narrativa urbana. Uno de los ámbitos principales de la producción literaria del boom es las ciudades, pero era la narrativa del post-boom que se produce en la preeminencia de los espacios urbanos. La del post-boom es una literaria de la ciudad contemporánea. El manejo de los ambientes citandinos es más realista, lo que confiere a la narrativa más autenticidad y verosimilitud, y por extensión y una mayor identificación de un lector con la obra, pues se recrea un entorno que le resulta familiar. Carácter testimonial. La situación política y social latinoamericana de la época sirve de base para una fecunda producción literaria de obras de denuncia, en las que el testimonio sobresale con gran fuerza. El uso de esta extensión narrativa se fortalece por la influencia de la no ficción novela testimonial de la narrativa norteamericana contemporánea. La narrativa testimonial muestra los hechos más cercanos, temporal y especialmente, e incorpora los elementos biográficos, relatos de alto valor social y humanitario. Entre los testimonios más reconocidos, recopilados y posteriormente editados, estuvieron, si me permite hablar, en 1977, de la boliviana Domitila Barrios, de Chungara. Me llamo Rigoberta de Menchú, y así me nació la conciencia, en 1983, de la
guatemalteca Rigoberta Mancho y las novelas en 1959 y las novelas testimoniales como Hasta no verse Jesús mío en 1969 de la mexicana Elena Poniatowska en 1832. Uso del lenguaje coloquial. Esta es una de las características más representativas de esta narrativa. Se incorpora el relato del habla coloquial, la oralidad urbana actual, cuyos referentes son los jóvenes e incluso grupos marginados de grandes núcleos populares. El discurso es sobrio, preciso, aunque sin abandonar el lirismo ni descuidar o relajar el uso del lenguaje. Este recurso señala una clara ruptura con la estética del boom, caracterizada por la exuberación vorace y cultista. Influencia de los medios de comunicación de masas. Las obras representativas del post-boom incorporan una estética narrativa, formas novedosas y variadas de narrar, un buen número de recursos que provienen de los medios masivos de comunicación, prensa escrita, radio, televisión y cine. Eso explica, por ejemplo, el apego a las frases breves, la exactitud al enfocar o encuadrar una anécdota, expresión o personaje, el uso de metáforas no rebuscadas y el tono poético directo, la recreación de climas, la inserción de spots publicitarios y de un segmento radiofónicos que escapan enseguida a la atención del lector, etc. También cabe mencionar la influencia de otros elementos como la música y el cómic. El uso de la intertextualidad se juntapone el desarrollo narrativo de los hechos con citas o intertextos de obras de otros autores y de obras propias anteriores, que cobran una resignación o reinterpretación que requiere la lectura del relato. Autorreferencialidad del relato. Se insertan en el curso de la narración elementos autorreferenciales sobre temas relativos a la creación del relato o a sus características. Mediante este recurso se reflexiona o comenta acerca de las técnicas de composición de la obra. Innovaciones estructurales. Las obras de este momento presentan una menor complejidad estructural si se comparan con la narrativa que las precedió. Su estilo es más sencillo, la comunicación más directa, aunque no menos intensa y efectiva. En la novelística hay tendencia a lo anecdótico, a la recuperación del argumento y a la definición de tiempos y espacios. Emancipación de la narrativa femenina. Es determinante en el surgimiento de una escritura femenina la toma de conciencia respecto a la posición marginal de una mujer en la sociedad patriarcal. Las escritoras del post-boom reivindican la literatura como instrumento de la protesta contra la opresión. Otro rasgo importante de la literatura es que surgen muchas corrientes narrativas y de género, algunas de ellas inclinadas a seguir con las innovaciones técnicas y de vanguardias extranjeras, mientras que otras continúan con la línea de fomento de la identidad latinoamericana, pero desde una óptica centrada en la realidad de la Latinoamérica de ese momento, que describe aspectos culturales, políticos y sociales. Así, de el punto de vista temático, abunda la narrativa realista, que aborda temas basados en experiencias personales o hechos reales suscitados en una determinada época y lugar. También tiene preeminencia debido a la represión política, social de los gobiernos de facto. Un gran número de intelectuales se vieron obligados a salir de sus respectivos países en calidad de exiliados. Este hecho tuvo influencia en la producción literaria, ya que Europa, continente que sirvió preferentemente de refugio político tanto para los escritores como para los librepensadores, se mostraba como el epicentro de nuevas propuestas y vanguardistas. Otro tema recurrente es la política, ya que tanto la década del 60 como los 70 fueron momentos de convulsión en lo político, social y económico en Latinoamérica, a lo que se sumaría el control e intervención militares que inspiró a algunos escritores a adherirse al nuevo estilo transgresor, antipolítico y militar,
Junto con los temas de denuncia política y social que hicieron del discurso de la literatura del post-boom un referente de su época, ocupa también un lugar importante el rompimiento de los tabúes, temas como el nuevo rol de la mujer en la sociedad, la libertad sexual, la doble moral de la sociedad conservadora, etc. Configuran el imaginario urbano como modelo preponderante dentro de la nueva narrativa latinoamericana. La novela es el género predominante y entre sus tipos se destacan la novela de reflexión ideológica. Su objetivo consiste en valerse de la historia oficial y transformarla añadiendo aspectos que parodien la realidad. Entre ellas encontramos en Argentina Los perros del paraíso de 1983 de Abel Posé. Respiración artificial 1980 de Ricardo Piglia. En México, Los pasos de López de Jorge Ibargüengoitia. En Cuba, El mar de las lentejas 1979 de Antonio Benítez Rojo. En Uruguay, Memoria del fuego 1982 de Eduardo Galeano. En Venezuela, Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad 1979 de Miguel Otero Silva. En Bolivia, Allá lejos 1978 de Ramón Rocha Monroy. Sobre el exilio, con temas que expresan la experiencia de sus autores en el intento por sobrevivir en otro país. Representantes de este tipo de narrativas son Luisa Valenzuela, Mempo Giardinelli y Daniel Moyano de Argentina. En Chile, Isabel Allende. En Uruguay, Mario Benedetti y Cristina Peri Rossi. Narrativa erótica. Novelas de tema y tono eróticos en los que se explora osadamente la sexualidad, como El beso de la mujer araña, 1976 de Manuel Puig. Monte de Venus, 1973 de Reina Rofe. Solitario de amor, 1988 de Peri Rossi. Y la trilogía femenina Suite, 1977 a 1983 de R.H. Moreno Durán. Descuellan también dentro del post-boom novelas de otros autores, algunos de generaciones anteriores, como el propio Benedetti. La borra del café, 1993, Andamios, 1996. El cubano Severo Sarduy, Cobra, 1972 y Maitreya, 1978. El peruano Alfredo Bryce Echenique, Un mundo para Julius, 1970. El chileno Antonio Escarmeta, Soñé que la nieve ardía, 1975 y Ardiente paciencia, 1983. El también cubano Reinaldo Arenas, El mundo alucinante, 1968. Y otro chileno, Roberto Bolaño, La pista de hielo, 1993, una novelita Lumpen y Amberes, 2002. Escritoras del post-boom. La llamada revolución femenina se abre paso también en la literatura latinoamericana del post-boom, con escritoras que quisieron formar parte de este movimiento y asumir su plena libertad para expresar con voz propia su visión particular de la realidad. En muchos casos no temen contar su historia personal y ser partícipes activas de su propia obra, convirtiendo así, como dijo la crítica Adelaida López Martínez, el imaginario femenino actual en metáfora de fertilidad y creación. Entre las escritoras más reconocidas está Elena Poniatowska, periodista y narradora mexicana, que al igual que otras autoras de su generación rompe tabús y se impone con una narrativa que reivindica la situación de la mujer en la literatura latinoamericana. Por su novela La piel del cielo en 2001, obtuvo el premio Alfaguara ese mismo año. La novelista y periodista chilena Isabel Allende, 1942, es catalogada como la escritora latinoamericana más leída en el mundo. Su
ópera prima La Casa de los Espíritus 1982, escrita en el exilio, es considerada sucesora de la vertiente del realismo mágico. Además, abre el espacio editorial, en términos de mercado, a la narrativa escrita por mujeres. La obra de Allende se caracteriza por explorar cuestiones personales y políticas. En el 2010 fue reconocida con el Premio Nacional de la Literatura de su país. Otras dos representantes de la literatura femenina del post-boom son las también mexicanas Ángeles Mastretta, 1949, y Laura Esquivel, 1950. Novelista, poeta y periodista, Mastretta refleja en su obra las realidades sociales y políticas de su país. Arráncame de la vida, 1825, Premio Mazatlán de la Literatura, fue la novela que le dio fama internacional, y Por Mal de Amores, 1996, consiguió en 1997 el Premio Rómulo Gallegos. En tanto, Laura Esquivel se hace célebre por su novela Como Agua para Chocolate, 1989, por la que recibió en 1994 el Premio ABI, American Booksellers Book of the Year. Las recetas de cocina y el amor son los tópicos propios y originales de esta escritora. Otras reconocidas figuras femeninas en la literatura del post-boom son Rosario Ferré, Puerto Rico, 1938, Luisa Valenzuela, Argentina, 1938, Alba Lucía Ángel, Colombia, 1939, Cristina Peri Rossi, Uruguay, 1941, Fanny Buitrago, Colombia, 1945, Ana Lidia Vega, Puerto Rico, 1946, Diamela Eltit, Chile, 1949, Mayra Montero, Cuba, 1952, y Janina Braschi, Puerto Rico, 1953.